Muchas gracias, Ecuador. 12 horas con 10 minutos. Nuevamente con ustedes desde el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Una nueva rueda de prensa virtual. En esta ocasión nos acompaña el señor vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Gracias a todos los medios de comunicación, televisados, radiales, que se unen a esta transmisión para darles a conocer a ustedes, amigos ecuatorianos, importantes novedades respecto a las gestiones gubernamentales que se están haciendo para enfrentar esta pandemia. Señor vicepresidente, gracias a su gentileza, todo el país está atento a sus expresiones. Cuéntenos qué lectura tienen ustedes como gobierno, como COE nacional, respecto a las últimas cifras que se conocen ya de personas contagiadas con el COVID-19. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los ecuatorianos. Una vez más, un gusto poderlos saludar por esta vida. Gracias a quienes están cumpliendo las órdenes del Gobierno Nacional a través de su COE, las instrucciones del Presidente de la República, las decisiones, las resoluciones de este COE Nacional. Como todos los días desde que inició esta emergencia sanitaria, hoy hemos hecho un análisis de la situación, hemos revisado cifras, hemos analizado el comportamiento de la ciudadanía en las diferentes provincias, en los diferentes cantones del país, y según eso vamos tomando decisiones adicionales a las ya conocidas. Si vemos cifras, hay un incremento importante en la provincia del Guayas de casos, incremento que nos preocupa. Guayas concentra la gran mayoría de casos de COVID en el país. En particular, el cantón San Borondón, parroquia La Puntilla, con una concentración importante de casos, más de 20, en este momento 22, si no me equivoco. La ciudad de Guayaquil, el cantón Daule y el cantón Durán. Básicamente juntos son una conurbe. Es difícil separarlos, es difícil entenderlos como ciudades diferentes. 78 casos en Guayaquil, 7 en Daule, 9 en Durán. 1 en El Empalme, 1 en Milagro, 23 en San Borondón. Esto nos obliga a tomar decisiones adicionales en esta provincia. Esta mañana hemos conversado con los alcaldes de los 4 cantones mencionados y junto con ellos, porque esto es importante, esta crisis la tenemos que administrar juntos, autoridades nacionales, autoridades locales y ciudadanía. Junto con estos alcaldes hemos llegado a conclusiones que la ciudadanía debe de conocer en cuanto a nuevas decisiones que hoy ya son resolución del COE Nacional que acaba de terminar de sesionar y que se las queremos transmitir. La ministra Romo va a explicar con mayor claridad estas medidas para que la ciudadanía las comprenda a plenitud. Señora ministra, bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Como lo ha comentado el vicepresidente, después de una evaluación del COE el día de hoy, se toman nuevas decisiones que son importantes para responder a este incremento de contagios que se concentra sobre todo en la provincia del Guayas. Conversamos a través de medios electrónicos esta mañana con el gobernador del Guayas, con los alcaldes de Daule, Durán, San Borondón y con la alcaldesa de Guayaquil. Todos coincidimos en la necesidad de endurecer las restricciones para toda la provincia del Guayas y esa es la instrucción que el COE Nacional acaba de dar. Se va a ampliar el horario del toque de queda para la provincia del Guayas. El toque de queda la noche de ayer empezó a las 21 horas y terminó a las 5 de la mañana para todo el país. Para todo el país esto se mantiene. Desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana hay toque de queda. Para Guayas, desde la tarde de hoy, el toque de queda empieza a las 16 horas. A las 4 de la tarde, desde el día de hoy, empieza a regir el toque de queda para la provincia del Guayas. Se termina mañana a las 5 de la mañana y esta medida va a estar vigente hasta el próximo día lunes, incluido el próximo día lunes, en donde el toque de queda empieza a las 4 de la tarde. Vamos a valorar día a día esta medida porque si es necesario tendremos que tomar medidas todavía más drásticas. Es importante un llamado a la población. Las cifras que vemos el día de hoy son los contagios de la semana pasada. Las cifras que vemos el día de hoy son las personas que empiezan a mostrar síntomas, se hacen la prueba y se confirman los contagios. Pero si hoy no tomamos medidas de restricción, la próxima semana vamos a tener esto multiplicado como ha sucedido ya en otros países. Por eso es importante tomar decisiones hoy. Vamos a ver estos números crecer, porque ese es el momento en el que estamos. Estos contagios van a crecer, pero mientras logremos mayor aislamiento en estos días, también vamos a detener ese crecimiento y eso es lo que tenemos que lograr. La población está colaborando, pero aún podemos hacer más.
No es suficiente lo que estamos haciendo en términos de aislamiento, sobre todo en la provincia del Guayas, en donde necesitamos que las personas tomen mayor conciencia sobre el riesgo y sobre las implicaciones de este virus. Hay que bajar el número de contagios para que las personas graves que necesitan hospitalización sean menos y podamos alcanzar a atender a todas. Señora ministra, precisar la información que usted... señor vicepresidente, adelante. Un tema adicional para agregar. Adicionalmente hay una restricción de movilidad más importante en la provincia. Nadie sale, nadie entra, salvo los sectores que ya están definidos para garantizar la alimentación y la sostenibilidad de los servicios básicos y la operatividad de los sectores ya definidos en las resoluciones anteriores. Pero no podemos salir a hacer turismo dentro del país. Los guayacenses, escuchen, yo soy uno más, allá está toda mi familia en la provincia del Guayas. La única forma de contener esta situación es que ustedes pongan de su parte. Quien cumple la normativa que el gobierno está hoy impulsando va a estar seguro. Ayer se los dije, la mejor vacuna contra el coronavirus está en tus manos. Es quedarte en casa, es cumplir las medidas de higiene ya explicadas con bastante amplitud. Es hacer lo que tienes que hacer, por ti, por tus hijos, por tu familia, por tus abuelos, por tus padres. Obedezcan, por favor. Ya estamos aplicando la ley como lo anunciamos. La ministra Romo va a dar detalles de los operativos que se han hecho en cumplimiento de la ley. Han sido muchos, han sido importantes, hemos tenido buenos resultados. También quiero destacar el buen comportamiento de la mayoría de los ecuatorianos que ya comprenden la magnitud del problema. Lo dijo también la ministra. Que paremos hoy no significa que esto se va a detener inmediatamente. Los contagios provocados en los últimos 5, 6, 7 días los veremos recién mañana, pasado mañana y en los próximos 7 días. No nos alteremos, con tranquilidad recibamos esta información y sintámonos seguros de que estamos en casa. La restricción del toque de queda y el horario tiene que ver con la necesidad de reducir los tiempos y espacios de contacto sin afectar los servicios. Insisto, esto es importante. Sin afectar los servicios que necesitamos para que el país funcione, para que usted pueda estar en su casa con seguridad. ¿Qué pasa si deja de usted de recibir energía eléctrica en su hogar? Todos los víveres que tiene para pasar estos días que tiene que estar en aislamiento se le van a dañar. ¿Qué pasa si usted deja de tener telecomunicaciones en su hogar? No va a poder operar, no va a poder comunicarse, no va a poder hacer teletrabajo. ¿Qué pasa si usted no puede adquirir alimentos? No va a poder durar los 15 días en aislamiento. ¿Qué pasa si los médicos, porque hay un cuestionamiento al tema del transporte público en el país? Ayer lo expliqué, hoy lo vuelvo a explicar, se lo explico a los alcaldes del Ecuador. Entiendo que estén preocupados, todos lo estamos, pero las decisiones del COE nacional no las toma el vicepresidente, no las toma el presidente, no las toma la ministra Romo, no las toma la ministra Ocles. No estamos de locos aquí haciendo lo que nos da la gana. Tenemos un equipo de profesionales dentro del COE y externos que nos asesoran, también extranjeros, que nos ayudan a tomar las decisiones correctas, que van en función de mantener, insisto, una operatividad del país mientras duran estos 14 días, y más de aislamiento. Así que les insisto, alcaldes del país, si ustedes paran los buses, esto tienen que saberlo, yo se los puedo explicar en otro idioma si quieren, pero si ustedes paralizan completamente el transporte público, lo que están causando es que los médicos y el personal de salud no puede llegar al hospital a laborar. Que el personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que tienen que cumplir las órdenes de mantener el orden público no tienen cómo llegar a su lugar de trabajo. Que las personas que trabajan en el sistema financiero que necesitamos que opere para poder mantener una estabilidad durante estos días no pueden llegar a su trabajo. Que quien recoge la basura de tu ciudad no puede llegar a su trabajo. Que quien le pone cloro al agua que estamos usando para que tengas agua limpia en tu casa, para que cuando te digamos que te laves las manos sea con agua de calidad, si no hay transporte público, no tiene cómo llegar a su trabajo. Hay una normativa de uso de transporte público que lo que busca es mantener operativos estos sectores para que tú estés seguro en tu casa. ¿Qué pasa el momento que te empieza a llegar el agua contaminada porque el personal encargado de que tengas buena agua no puede llegar a trabajar? ¿Qué pasa ese momento? El problema ya no es el coronavirus. El problema va a ser mucho mayor en materia de salud. Entonces, comprendamos, y esto es para los alcaldes del país, cumpliendo las normas, sin exceso de personas en las unidades de transporte público, tenemos que
seguir operando con disminución de frecuencias el transporte público del país y con las instrucciones de higiene. La limpieza cada 3 horas la pueden aumentar si quieren, y que quien tenga la necesidad de salir a trabajar, porque al igual que a mí, al igual que a la ministra, al igual que a muchas personas, tenemos la obligación de salir a trabajar, en el camino hagamos lo que tenemos que hacer en cuanto a nuestra higiene. Si lo hacemos bien no nos va a pasar nada, pero hagámoslo bien. El resto a cumplir el aislamiento. Les repito esto, por favor, que le quede claro. El peor enemigo, el enemigo de esto, debe de ser el virus, no la desobediencia. No hagamos que la desobediencia sea el enemigo. Ya suficiente problema tenemos con el virus como para andar lidiando con la desobediencia ciudadana. Los ecuatorianos no necesitamos niñera. La ministra de Gobierno no tiene cómo ponerle un policía a cada casa del país. Lo que tenemos es algo alrededor de 50.000 policías en todo el Ecuador. Con eso tenemos que resolver este problema. Pero solo lo podemos hacer si lo que les dije ayer, los que les venimos diciendo el presidente, todos los ministros de Estado, desde que esta crisis empezó, ustedes lo cumplen. Si no lo cumplen, las consecuencias pueden ser mayores y la responsabilidad será de todos. Señor vicepresidente, señora ministra, si bien ustedes han explicado que se han hecho consultas en el contexto de esta reunión del COE con las autoridades de los cantones Daule, Durán, San Borondón y Guayaquil, la medida de toque de queda... el gobernador del Guayas también, quien fue desde hace 2 días muy insistente con esto, le queremos agradecer. Este nuevo horario de toque de queda rige para toda la provincia del Guayas, no solamente para los cantones donde ustedes han hecho consultas. Sí, rige para toda la provincia del Guayas, pero hemos trabajado esta mañana especialmente con los alcaldes de estos 4 cantones, porque son los cantones en donde tenemos un mayor número de casos. Sin embargo, de eso hay que estar alertas y tratar de proteger la provincia, porque la relación entre los cantones de Guayas es muy cercana. La medida va para toda la provincia del Guayas. El toque de queda empieza hoy a las 4 de la tarde y hasta el próximo lunes al menos. Tendremos más horas de restricción de circulación en una provincia que requiere una actuación más radical frente a la emergencia. Ahora, señora ministra, a través de redes sociales están circulando videos de personas que están desafiando a estas disposiciones del COE nacional, que están incitando a la gente que hagan turismo, que por la temperatura que es natural en la provincia del Guayas no va a haber riesgo de ningún tipo de contagio. En el contexto de este toque de queda, ¿qué establece la ley en cuanto a sanciones a personas que incurran en este tipo de llamados a través de redes sociales y que desacaten las disposiciones de ustedes como autoridades? Permítame decirle algo. El Código Penal habla de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Incumplimiento de orden legítima de autoridad competente que tiene una pena de 1 a 3 años. Pero en este momento yo quisiera decirle, así como hay videos de gente que dice haga turismo o no hay problema o la verdad es que todo esto es una mentira, también hay videos de gente que dice cómo su familia se enfermó. También hay videos de gente que dice cómo no ha podido despedirse ni enterrar a su padre o a su abuelo después de que ha muerto por esta medida. Veamos también esos videos, porque hay países en el mundo entero. Hay países en donde esto empezó hace 2 meses o hace 3 meses. Hay países que hoy están en el pico más alto de la enfermedad y también podríamos ver los videos de quienes dicen, por favor, hagan caso de las medidas, por favor, mírense en las experiencias ajenas. También hay videos de gente que nos cuenta que no pudo ni siquiera enterrar a sus seres queridos. Esta es una amenaza real. Hay que tomársela en serio y no por engañarle o no engañarle al gobierno o a la policía. No estamos desafiando la autoridad de la policía, estamos arriesgando la vida de los seres que más queremos. Ese debería ser el incentivo, no la amenaza de la cárcel, no la amenaza de la policía, no la amenaza del Código Penal. Por supuesto, estas medidas existen y las vamos a tomar, pero tenemos que quedarnos en casa no por la policía ni por el miedo a la cárcel. Tenemos que quedarnos en casa por la vida de las personas que queremos, por la vida de nuestra comunidad. Señor vicepresidente, una consulta final antes ya de terminar esta rueda de prensa virtual. En el resto del país, el horario de toque de queda se mantiene desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana, salvo la provincia del Guayas, que empieza esta tarde a partir de las 16 horas. En el resto del país las disposiciones son las mismas, el cambio es para la provincia del Guayas. Hemos esto hecho en función de un análisis estadístico, de cifras y de comportamiento de la expansión de los contagios en la provincia. Según avance la información y según veamos el comportamiento de la ciudadanía, yo quiero explicar algo. ¿Qué pasó en Guayas? Había un caso en Los Ríos, así empezó esto. De hecho, en Los Ríos, a pesar de haber dificultades, no tenemos el mismo nivel de propagación que tenemos en Guayas.
¿Qué pasó en Guayas? La gente regresó, estaba de viaje. En particular, usted ve Parroquia La Puntilla, gente que estaba fuera del país, regresó, incumplió la orden de la autoridad. Porque la orden era, llegaste del avión, te fuiste a tu casa y te guardaste. ¿Por qué hay estos contagios? Porque incumplieron. Hicieron matrimonios que tuvo que cancelar el gobernador, hicieron fiestas, la autoridad tuvo que activarse, salieron a hacer lo que no estaba permitido. Si tú regresabas del exterior, sobre todo de los países que estaban mencionados en ese momento, tenías que quedarte en tu casa. Entonces, se van ampliando las medidas también en función del comportamiento de la gente. Nosotros tenemos que extremar medidas si la gente no cumple, tenemos que cada vez ser más duros. Hoy esperemos, señores, que tengan claro que si no se comportan de la forma que el gobierno, que las autoridades, que todos los expertos en esta materia están diciéndoles que lo hagan, solo van a agravar el problema. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es desacelerar la cantidad o la velocidad de los contagios, porque contagios va a haber. Pero necesitamos que vayan más lento para que el sistema de salud esté en capacidad de responder. Sean responsables. Si ustedes generan contagios por su comportamiento, por su desobediencia, lo que están ocasionando es que tal vez un adulto mayor no encuentre ya una cama con un respirador, porque excede la capacidad del sistema de salud, no del Ecuador, de todo el planeta. Agradezco nuevamente las iniciativas que tenemos para aumentar camas. La que está impulsando la alcaldesa de Guayaquil de reaperturar la maternidad Enrique Sotomayor. Agradecemos. El gobernador está moviéndose para abrir espacios hoteleros que puedan ponerse al servicio de la salud. Otros hospitales privados que tienen capacidad adicional están poniéndose a las órdenes. Enhorabuena, les agradecemos. Nada va a ser suficiente si ustedes no hacen lo que les estamos pidiendo que hagan. Nada va a ser suficiente. Vemos en otras ciudades otro comportamiento, por ende otras estadísticas. Pero en las ciudades que tenemos este tipo de números y revisas tú el nivel de obediencia, te das cuenta de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Entonces, evidentemente está en tus manos. Te lo vuelvo a decir, está en tus manos. Es todo lo que te pedimos. Y para quienes sabemos lo difícil que es quedarse en casa, porque viven del día a día, porque no tienen de qué alimentarse, estamos listos ya para en el transcurso de esta semana, con el liderazgo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de Agricultura, poder llegar con alimentos a la puerta de tu casa. Estamos listos, o con algún incentivo económico. Lo vamos a hacer, comprendemos la dificultad. Pero insisto, lo económico lo podemos recuperar, la vida no. Quédate en tu casa, por favor. Inclusive, señor vicepresidente, la misma Organización Mundial de la Salud, señor ministra, también recomienda a todas las personas que inclusive sean casos sospechosos autoaislarse y evitar con esto la propagación del COVID-19. Señora ministra, y antes de cerrar quisiera que por favor... Quisiera que la ministra adelante. comente un poco las cifras de control que hemos hecho. Ajá. Ministra, por favor, los resultados del control que se ha hecho ayer con mucha efectividad por parte de la autoridad. Gracias. Estamos haciendo controles a todo nivel, más de 300 operativos de control de precios. Está garantizado el abastecimiento de comida, de gasolina, de gas en el país. Están funcionando esas industrias con una operación mínima, pero lo suficiente para garantizar el abastecimiento. Si sube un precio o si desaparece un producto, eso es especulación, eso es abuso y no lo podemos permitir. Se han hecho más de 300 operativos de control de precios, hemos clausurado eventos públicos, es lamentable que todavía tengamos que hacer controles. La ciudadanía debería estar haciendo su propio control, colaborando con la autoridad, pero igual lo vamos a hacer. Tenemos personas detenidas por incumplir el toque de queda, 12 personas detenidas y 99 vehículos inmovilizados que también se quedan retenidos por haber incumplido el toque de queda. Estamos trabajando para los controles, estamos trabajando para que la policía no deje tampoco descuidada su tarea de seguridad. Requerimos el apoyo de la ciudadanía. Confiamos en que ese va a ser el punto más importante para enfrentar la crisis, pero para quienes no obedezcan, por supuesto, la autoridad está ahí. Estamos trabajando policía, Fuerzas Armadas, Comisión de Tránsito del Ecuador y también los agentes civiles de la mayor parte de municipios del país. Estamos trabajando juntos, que es la manera de enfrentar esta crisis. Señora ministra, una consulta y una precisión. Además, desde Ambato nos están reportando que hay ciertas personas que se hacen pasar por funcionarios del Ministerio de Salud con el pretexto de entrar a fumigar y van a delinquir. Su orientación a las personas y que vienen con ese tipo de mensajes, por favor. No hay ninguna fumigación, no hay ninguna desinfección que se esté haciendo dentro de casas.
Estamos trabajando con los municipios y con el Ministerio de Salud para desinfectar en algunos lugares, sobre todo los de más alta circulación, mercados, terminales terrestres que ya están funcionando en el mínimo de su capacidad porque el transporte interprovincial está suspendido, pero paradas de buses, lugares en donde puede haber mayor afluencia de gente, ahí es donde estamos haciendo desinfección. Nadie en ninguna institución está trabajando en una desinfección en hogares, no nos dejemos sorprender, nadie que haga desinfección tiene autorización para entrar a nuestras casas y tampoco va a entrar nadie de un ministerio si es que no ha sido contactado antes por algún caso sospechoso o porque una persona tenga los síntomas. Así ministra, que no nos sorprendan. Señor vicepresidente, señora ministra, su mensaje final a los ecuatorianos que han escuchado importantes mensajes en el transcurso de estos minutos, por favor. Yo creo que hay dos mensajes. Un agradecimiento para quien no se puede quedar en casa. Hay muchas personas que hoy no se pueden quedar en casa con su familia, con sus abuelos o con sus hijos. Incluidos nosotros, pero yo creo que hay quien esté en primera fila. Los médicos, los enfermeros, los auxiliares, es de todas las personas que trabajan en el sector salud, la policía, los militares, quienes están recogiendo la basura en las calles, los servicios públicos, quienes se aseguran que tengamos agua. Hay muchas personas que hoy no pueden quedarse en casa. Gracias a quienes no se quedan en casa y están trabajando para que el resto del país pueda cuidarse de mejor manera. Y gracias a quienes se quedan en casa, porque también están cumpliendo con las instrucciones. El trabajo combinado de los que tenemos que salir a trabajar y quienes están cumpliendo las instrucciones y se están quedando en casa. De esa manera vamos a combatir esta pandemia. Gracias, señora ministra, señor vicepresidente, muy gentiles. 12 horas con 32 minutos. Importante esa información que se ha brindado en el transcurso de estos últimos minutos. Atención, Ecuador, a partir de las 16 horas rige el toque de queda para la provincia del Guayas hasta las 5 de la mañana. Y a partir del día de hoy, a partir de las 21 horas, en todo el territorio nacional rige el toque de queda. Medidas orientadas justamente a evitar la expansión del coronavirus. Y justamente con esto quiero resaltar un mensaje del director general de la Organización Mundial de la Salud, el cual afirma que los países deben aislarse, hay que hacer pruebas, hay que aislar los casos y trazar los contactos. Señor vicepresidente. Sí, una cosa más. Esto implica, por ejemplo, ¿cuál es gran parte de esta decisión? Esto implica que los lugares que tenían que abrir, por ejemplo, en particular los bancos, solo atiendan hasta el horario antes del almuerzo y la gente no tenga que almorzar en los comedores comunes que hay en este tipo de instituciones, ¿verdad? Porque pueden ser puntos de contagio y reducir el tiempo de contacto público que hay en esta ciudad. Si tomamos esta decisión y la hacemos bien, vamos a poder controlar. Vamos igual a seguir midiendo día a día el cumplimiento de la mano con las autoridades locales, con el gobernador del Guayas, el cumplimiento de esta decisión y la necesidad de ampliarla o reducirla de ser el caso. Pero yo explico un poco, la intención es que las personas en ciertos sectores, no en todos se va a poder, pero en ciertos sectores que tenían la obligación de tener que trabajar, puedan volver a casa y no tengan que estar en este espacio comunitario que puede ser un comedor, ¿verdad? Perfecto. Gracias, señor vicepresidente. Gracias a todos. 12 horas con 33 minutos. Esta ha sido esta rueda de prensa virtual acá desde el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Gracias a todos los medios que se han sumado a esta transmisión. En minutos estaremos ya con el secretario general de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. Hasta entonces.